Buenos días, bien, profe. Buenos días. Bueno, si tienen preguntas en lo que archivos, resolviendo. Bueno, nada más comentarles, según el calendario que nosotros habíamos revisado, nos tocaría examen esta semana. Sin embargo, bueno, si hiciéramos un examen tendríamos que hacerlo a partir de lo que hemos visto, que nada más son los circuitos magnéticos. Pero bueno, al final de cuentas, pues como ya saben, no nos han habilitado en el SAES. No sé, ya aquí la pregunta sería si ustedes que tienen acceso al SAES han visto que aparezca yo como su profesor. Sí, usted ya aparece como profesor. Ya aparece. Ah, ok, entonces déjenme ver hasta cuándo tendría yo preguntar bien para que a mí me habiliten el subir las calificaciones, y si lo podemos extender un poco más, el examen estaría mucho mejor. Si no, si no pues estaríamos haciendo pues un examen de esta parte de los circuitos magnéticos, ¿no? Algo que estuvimos haciendo varios ejercicios, pues ahí estaríamos haciendo algo parecido, ¿no? Yo la verdad solamente me he visto, digamos, he visto mi nombre en la parte de los horarios, en esa parte sí he visto que aparezco yo, pero yo no tengo acceso al SAES. Entonces voy a preguntar y el miércoles estaría comentándoles qué vamos a hacer con esto. Y bueno, en este caso, pues también comentarles sobre las tareas, ¿no? Bueno, tengo varios que no entregaron la tarea, pero pues si no tenemos más tiempo, tendríamos que estar calificando tareas con solamente esta, ¿no? Entonces ahí estarían perdiendo un poco pues su evaluación continua, ¿no? Entonces, pues no sé, vamos a pensar otro mecanismo para ver si podemos hacer otra tarea. La idea es terminar en esta semana los circuitos, digo, los transformadores, y hacer una tarea para el próximo lunes, ¿no? Entonces, bueno, ya les estaré confirmando el miércoles cómo está esta situación del examen. Si no, pues haremos un solo examen o un examen después para que tengamos esta calificación, ¿no? Del segundo parcial. Y lo que habíamos comentado desde el principio, que se iba a poder repetir alguna de las dos calificaciones. En el caso de que en tercer parcial sería mejor, pues esa la podríamos repetir para el primero, o simplemente evaluar con los dos exámenes que hagamos. Pero bueno,
aquí hay que esperar a que el poli nos habilite, que nos dé la contraseña para que entonces podamos saber qué hacer, ¿no? Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Qué fue lo último que vimos? Resolvimos nada más los ejercicios de la tarea. Hicimos nada más esto, ¿verdad? Sí. No vimos nada de transformadores. No, nada. Bueno, entonces vamos a darle lectura rápida a esto de los transformadores. Ya saben, es la parte teórica. Vámonos más o menos rápido para que pues tengan esta parte de la teoría. Y si podemos empezar la siguiente clase ya con los ejercicios, estaría excelente. Pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, si no tienen dudas, vamos a comenzar y me avisan cuando ya vean la presentación, por favor. Ya se ve. Ok, gracias. Sale, entonces, la segunda unidad ya vimos circuitos magnéticos y ahora vamos a ver esta unidad que son los transformadores, ¿no? Que a final de cuentas es algo muy parecido a lo que estuvimos viendo, ¿no? Con los transformadores, digo, con los circuitos magnéticos. Entonces, vamos a ver, vamos a dar una lectura y a platicarlo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, a manera de introducción, ustedes ya saben bastante de este tema, ¿no? La batalla que había entre los que defendían la corriente directa y los que defendían la corriente alterna, pero bueno, esto pasaba en la década del 1880, ¿no? En donde todo este suministro de electricidad pues se hacía a partir de la corriente directa. Y entonces pues tenían pues varios problemas, ¿no? De tener que utilizar bajos voltajes eh, para poder suministrarla. Pero bueno, esto no les permitía que se llevara hasta distancias muy, muy lejanas, ¿no? Entonces, para poder hacer esto tenían que elevar mucho la corriente. Con la corriente muy elevada, pues dentro de los cables de transmisión, pues había demasiadas pérdidas de potencia, ¿no? Entonces, bueno, ya después de todo esto se realizaron los estudios, ya saben, ¿no? Batallas entre estos dos tipos, tanto Tesla como Edison. Y bueno, al llegar la corriente alterna, pues se eliminaron estas restricciones del alcance, ¿no? Ya que la corriente alterna puede transmitirse a distancias mucho más largas, ¿no? Y bueno, con la invención de esta corriente alterna, pues hubo necesidad de utilizar un mecanismo para estar jugando con estos voltajes y corrientes para poderla transmitir, ¿no? Y para poderla utilizar. Entonces, fue el surgimiento entonces de la utilidad de este transformador, ¿no? Es que es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a una potencia alterna con otro nivel de voltaje, tal vez más bajo o más alto, ¿no? Mediante la acción de un campo magnético. Entonces, lo que estuvimos viendo un poco fue los circuitos magnéticos. Ya sabemos que según Faraday, si yo tengo campos variables en conductores con corriente, pues voy a generar unos ciertos flujos, o de manera contraria, ¿no? Si yo tengo conductores con corriente moviéndose en un campo, pues también genero ahí una inducción. Entonces, más o menos este principio pues es el que usa el transformador, ¿no? Lo que va a usar es un núcleo, como los que teníamos en los ejercicios, y a partir de una bobina va a generar un campo magnético que estará desplazando un flujo, ¿no? Entonces, este transformador, pues lo que va a permitir es jugar con los voltajes y las corrientes, porque incluso hay transformadores, ya los veremos ahorita, que se usan para manejar más la corriente que el voltaje. Y bueno, estos transformadores lo que nos permiten es
tanto elevarla como disminuirlas, ¿no? Las características, sin perder potencia. Bueno, esto también es un poco introductorio. Básicamente lo que hacen las centrales es tener varios transformadores que, como les comento, están jugando con estos voltajes, ¿no? Para poder transmitir voltajes muy, muy altos, y entonces las corrientes pequeñas nos permiten que no se esté perdiendo ahí potencia, ¿no? En las líneas de transmisión, y esto pues nos permite llevar la corriente mucho más lejos. Entonces lo que tienen es básicamente tres tipos de transformadores. El transformador de unidad, que pues su objetivo es elevar el voltaje del generador, que es el que nos está suministrando la energía, puede ser de cualquier tipo, ¿no? De generadores. Y bueno, los llevan a voltajes demasiado altos, ¿no? Unos voltajes exageradamente altos para que puedan llegar a lugares más lejos, ¿no? Es decir, es como la fuerza que tendría este transformador para empujar todos los electrones por líneas largas de conductor, ¿no? Entonces necesitan voltajes fuertes, es decir, fuerzas fuertes para llevarlos muy lejos. Entonces, después de eso llegan a otros transformadores que se llaman transformadores de subestación. Estos son un poco más pequeños, no son tan pequeñitos como los que nosotros vemos en las transformadores de subestación. Están al final de la línea de transmisión de las líneas largas desde la estación de la central, y lo que hacen es bajar el voltaje para niveles digamos que de la colonia, ¿no? Para poderlos transmitir alrededor de una zona más o menos grande, pero no a distancias exageradamente largas, ¿no? Entonces, este es un transformador que suministra energía un poco más local y baja el voltaje, ¿no? Recibe el voltaje de 110 que más o menos genera los de unidad, y lo baja a unos 30, unos 20 kilovolts, ¿no? Para poderlo suministrar. Igual mantienen estos niveles altos de voltajes para que lleguen también lejos, ¿no? Que no queden tan cerca. Y finalmente tienen un transformador de distribución, que es el que vemos ahí en los postes, ¿no? Estos que solamente suministran, digamos, a la cuadra, a nuestras calles. Y bueno, ustedes ya habrán visto que hay diferentes o varios de estos muy cerca de casa, ¿no? Entonces, este transformador lo que hace es bajar todavía más el voltaje a un voltaje que nosotros ya usamos en los conectores de pared, ¿no? Que son de 110. Bueno, que normalmente tendrían que ser 120, pero bueno, andan por ahí de los 110, a veces 115, etcétera. Bueno, esto es básicamente lo que es una red de distribución, y pues lo que usan son diferentes tipos de transformadores con diferentes potencias para generar voltajes altos, podríamos decir voltajes gigantes, para llegar bastante lejos. Entonces, vamos ahora sí, ya después de la teoría, vamos viendo lo que es un transformador, ¿no? Y como les comentaba, si nosotros revisamos las leyes de Faraday que estuvimos más o menos viendo, creo que muy, muy rápido la vimos, según la ley de Faraday, si modificamos el número de líneas magnéticas que enlazan una bobina de alambre, se induce un voltaje en la bobina, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos dos opciones: que se mueva el campo para generar un voltaje, o que se mueva la espira, ¿no? Para poder generar igual una inducción. Entonces, pues sí, recuerdan más o menos el experimento que vimos de Faraday. Pues lo que hacía era conectar un embobinado dentro de un núcleo y pretendía medir una corriente, ¿no? Y se daba cuenta que cuando conectaba en un instante ese transformador, bueno, ese embobinado, pues generaba una corriente muy pequeña en un instante, ¿no? Pues eso es el primer transformador que se puede recordar,
Y pues básicamente eso es lo que es un transformador, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto este tipo de elementos que tienen un núcleo y tienen una bobina enrollada, en la cual le dábamos el nombre de fuente, ¿no? O de FEM, de fuerza magnetomotriz, no, de FEM no, de fuerza magnetomotriz, ¿no? Esta, pues ya sabíamos que tenía que ver con el número de espiras o el número de vueltas y su corriente, ¿no? La corriente que le estamos suministrando. Entonces, en los circuitos magnéticos nosotros solamente teníamos una espira de un lado, una fuerza magnetomotriz. Sin embargo, bueno, ya sabemos bien, en los transformadores, pues tendremos dos, ¿no? Una de entrada y una de salida, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando yo meto una corriente, voy a obtener un flujo, que este flujo va a estar variando dentro del núcleo y va a inducir otra fuerza del otro lado, de salida, ¿no? Entonces, un transformador básicamente es como los circuitos que hemos estado viendo, pero con dos o tres fuentes, ¿no? Bueno, puede tener puede tener dos o más, ¿no? Básicamente dos, ¿no? Dos o más bobinas de alambre conductor enrolladas, ¿no? O sea, como si tuviera dos fuentes. Y se dice que el flujo que está circulando dentro del núcleo y que pasa desde una fuente o que se genera por medio de la primera espira, la del primario, va a generar un voltaje en el otro, y este flujo se conoce como flujo mutuo, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a revisar. Bueno, entonces el transformador trabaja de acuerdo con el principio de inductancia, es lo que estábamos revisando, ¿no? De inductancia entre las dos bobinas de alambre, ¿no? Es decir, el flujo magnético que pasa a través de una bobina también pasa a la otra bobina generando un voltaje, ¿no? Si yo genero aquí le inyecto una corriente, voy a obtener un campo, que es lo que habíamos visto, y este campo va a atravesar todo el núcleo hasta que llegue a la otra bobina, y entonces esta bobina va a recibir una inducción. Y esto tiene que ver, bueno, ya veremos en las ecuaciones, tiene que ver con el número de vueltas que tenga cada una de las espiras o las bobinas que tenemos, y la magnitud del flujo, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que habíamos dicho que para el caso de los transformadores, si no lo decimos nuevamente, para el caso de los transformadores yo necesito usar una corriente alterna. ¿Por qué una corriente alterna? Si yo meto una corriente directa a un transformador, sí voy a generar un campo, pero este campo o este flujo va a ser un flujo constante. ¿Ah? Si yo tengo un flujo constante, es como si yo tuviera un pequeño imán metido en una espira, ¿no? Pero sin que se mueva. Pues si yo tengo un imán metido en una espira sin que haya movimiento relativo entre los dos, entonces aquí yo no voy a tener una inducción. ¿Ah? Por más que el campo sea muy fuerte, la inducción nunca va a existir. ¿Por qué? Porque el campo es constante, ¿no? Entonces yo necesito tener un campo variable para poder generar una inducción. Entonces lo que nosotros hacemos, o lo que se hace normalmente, es utilizar una onda o una corriente fluctuante. Cuando yo estoy generando una corriente fluctuante, normalmente son cosas senoidales, pues yo voy a generar un flujo dentro del núcleo que también va a ser de alguna manera senoidal, ¿no? ¿Vale? Entonces, este flujo que va a estar circulando, pues va a estar variando, es decir, yo meto una corriente, entonces va a entrar por un lado, va a pasar por la espira y en algún momento va a llegar a cero y luego va a regresar por esta espira y va a estar fluctuando ahí. Entonces, el campo lo que va a estar haciendo es caminar en un sentido, pasa por la espira,
y luego camina en el otro sentido, por lo tanto va a estar generando un voltaje, una corriente más o menos parecida, ¿no? Es decir, es como si estuviéramos con nuestro imán moviéndolo hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Y entonces voy a generar dentro de esa espira esos campos magnéticos que necesito, ¿no? Esos campos magnéticos variables para poder inducir una corriente. Entonces, si yo inyecto un voltaje senoidal, voy a obtener un flujo senoidal. ¿Ah? Es decir, yo meto un voltaje, una corriente variable, voy a obtener un flujo variable. ¿Ok? Según Faraday, esto es lo que yo necesito para poder inducir una fuerza magnetomotriz o una fuerza electromotriz dentro de la segunda espira, ¿no? Recordamos entonces, y que ya también lo deben de haber escuchado, esta espira pues se conoce como el primario, ¿no? Y esta se conoce como el secundario. Dependiendo del número de bobinas, pero bueno, las bobinas de entrada son primarias y las secundarias serían las de salida. ¿Sale? Entonces, resumen de esta diapositiva, nosotros necesitamos corrientes alternas para poder generar un flujo en el transformador, ¿no? Bueno, un flujo, una inducción. Entonces, sabemos entonces que esta parte de acá es el primario y este es el secundario, ¿no? Bueno, pues el primario es aquel que se le va a conectar a una fuente, en este caso va a ser una fuente de corriente alterna, y el secundario va a llevar, en este caso, una carga, ¿no? Vamos a ponerla no como resistencia, sino como estas impedancias, ¿no? Porque estamos hablando de corrientes alternas o de voltajes alternos. Entonces, vamos a también a revisar un poquito, bueno, no nos meteremos mucho, ¿no? Recuerden que cuando estamos trabajando con corrientes o valores senoidales, recuerden que vamos a tener que conocer o vamos a tener que recordar un poco lo que es un fasor, ¿no? Recuerden que estos fasores pues son sistemas que se representan a partir de números complejos, ¿no? Más o menos, ¿no? No vamos a profundizar mucho. Si yo tengo una expresión de manera pues digamos senoidal, bueno, esta representación es la de Euler, bueno, va a tener mi amplitud y mi ángulo, ¿no? Esta sería mi representación de fasor de, digamos, alguna corriente o un voltaje. Pero bueno, hasta ahí ustedes ya más o menos conocen esta parte. Y bueno, estas impedancias y en algunos casos los voltajes y las corrientes, en cuanto a lo que estamos viendo en alterna, bueno, pues tendrán alguna representación de fasores, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí en esta parte y regresamos a lo que son los transformadores. Entonces, el propósito de un transformador es convertir la potencia alterna de un nivel de voltaje que yo le inyecte a un nivel más pequeño o más grande, otro nivel de voltaje, y que tengan la misma frecuencia, ¿no? Es decir, si yo aquí normalmente tengo 60 Hz o 50 Hz, acá debo de tener lo mismo, ¿no? Y se supone también que no debe de haber pérdidas dentro del transformador, es decir, que yo la potencia que genero con esta fuente voy a obtenerla del otro lado del secundario, ¿no? Supuestamente. ¿Sale? Entonces, dijimos esto, ¿no? Se requiere la existencia de un flujo mutuo, es decir, el flujo que yo genero aquí va a pasar por todo el núcleo y va a llegar hasta donde está la otra espira, ¿no? El flujo nos referimos a esta phi que ya conocemos, ¿no? Que es nuestra corriente magnética, por así decirlo. Ajá, que este flujo tiene que ser temporal, es decir,
tiene que tener variación temporal, ¿no? Que es decir, que tiene que estar fluctuando de la misma manera que está fluctuando la corriente, ¿no? Bueno, en este caso no sería algo parecido a esto, sino lo que está ocurriendo dentro del núcleo es que se genera un flujo en un sentido cuando estamos yendo en una parte de la senoidal, y cuando vamos en el otro semiciclo, bueno, pues va a ir en el sentido contrario, ¿no? Entonces, eso es un flujo mutuo porque está dentro de los dos. Y bueno, se asume también que ese flujo es igual para los dos lados, ¿no? Y esas son suposiciones que siempre hacemos en ingeniería, ¿no? Entonces, este hecho puede ocurrir en devanados acoplados en el aire, ¿no? Recuerden que no es necesario, bueno, no es necesario realmente tener un núcleo para poder hacer una cierta inducción. Es como por ejemplo lo que ocurre en las ondas de radio y las antenas. Ustedes, si generan una onda de radio o una onda con cierta potencia, no tienen un núcleo que llegue hasta una antena, ¿no? Y esa antena lo que hace es recibir esa señal y generarse una inducción entre algún sistema que tengan ellos, ¿no? Para poder transmitirlo, ¿no? Entonces se genera una inducción y entonces la antena está generando también la señal o replicando la señal, dicho así de manera muy coloquial. Ajá, pero bueno, eso está trabajando en el aire. Es decir, yo tengo acoplamientos entre los dos, o sea, mi núcleo sería el aire. Pero normalmente, pues en transformadores y en circuitos, pues lo que necesitamos es un núcleo ferromagnético, ¿no? La mayoría de los que hemos estado trabajando tienen núcleos ferromagnéticos, y en algunos casos se tienen estos entrehierros. Recuerden que varían la resistencia que genera digamos, este núcleo, ¿no? Y bueno, se puede decir que con núcleos ferromagnéticos el flujo puede ser casi perfecto, ¿no? Bueno, obviamente se idealiza muchas veces estos flujos, estos comportamientos, pero sí, realmente con un flujo, con un núcleo ferromagnético, tendríamos un flujo mucho más constante, puesto que pues tienen diferentes permeabilidades con el aire, ¿no? Recuerden que nosotros decíamos que el μ0 es parte del aire, y el μ que tiene el material se le conocía como μ relativo, y que estos μ son mucho, mucho, mucho más grandes que el μ0. Por lo tanto, por aquí puede pasar más fácilmente que por el aire, ¿no? Porque este μ es la permeabilidad. Y también decíamos que como este es muy grande en comparación de el μ0 no va a permitir o no va a permear flujo pues hacia el aire, ¿no? Entonces se asume que el flujo nunca va a estar saliendo del núcleo. Por lo tanto, el flujo que se genera en la bobina vamos a tenerlo siempre dentro del núcleo. Ajá, entonces, precisamente por eso se genera un mejor núcleo, un mejor flujo dentro de un núcleo que en el aire, ¿no? Pero bueno, obviamente siempre va a haber pérdidas, ¿no? Nosotros idealizamos muchas cosas, pero siempre va a haber pérdidas, como lo que ocurre con los entrehierros. Hay pérdidas en la parte, digamos que en la parte que está de frente a la diapositiva, ¿no? En esta parte como si salieran de la pantalla. Entonces estaríamos viendo flujo que también está saliendo por ahí y flujo que está saliendo por la parte de arriba. Pero bueno, esto es muy pequeño, que en algunas ocasiones se puede despreciar, pero bueno, aún así, en otras ocasiones sí se tiene que considerar, ¿no? Ya cuando estamos trabajando con sistemas reales.
Y bueno, habíamos comentado también que para que hubiera menos pérdidas, lo que se hacía era laminar. Entonces los núcleos son un montón de laminitas que se pegan juntas y entonces los flujos estarían metiéndose, digamos, entre las 2 o 3 láminas que se tengan, o 4, las miles de láminas que se tengan, y entonces se mantiene todavía dentro del núcleo. Bueno, esto más o menos lo revisamos. Aún así hay pérdidas pequeñas, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos eso. Entonces, la mayoría del flujo se limita al núcleo, sin embargo, existe un flujo de dispersión, ¿no? Lo que les estoy comentando, que atraviesa un devanado sin parar, sin pasar al siguiente, ¿no? Sin parar, no, sin pasar al siguiente. Este flujo es una porción pequeña, sin embargo, desempeña una función importante al determinar el comportamiento del transformador, ¿no? Vale, entonces, algunas veces se considera bastante importante y se tiene que hacer entonces el modelado más complejo. Bueno, vamos a ver un poco de los tipos de transformadores. Tal vez si, bueno, haciendo otro paréntesis como suelo hacerlo, estos temas teóricos de tipos de transformadores, de cómo funciona un transformador, tal vez podríamos incluirlos un poco en el examen, ¿no? Que sea de manera muy teórica esta parte, si es que nos exigen ya un examen. Entonces, tenemos estos tipos de transformadores. Todos los transformadores se basan en los mismos principios, ¿no? En esta cuestión de Faraday y Lenz, ¿no? Que es lo que habíamos revisado. Y se pueden agrupar en estos pues, grupos principales, ¿no? Valga la redundancia. Dependiendo de cómo trabajan. Entonces, tenemos transformadores de potencia que son diseñados para variar los valores de la tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia, ¿no? Lo que estábamos revisando normalmente son estos cuadradotes que tenemos por acá. Aunque, bueno, se pueden usar de diferentes formas, ¿no? Entre estos, bueno, están los transformadores elevadores, cuando yo le meto una corriente o un voltaje pequeño, y voy a obtener un voltaje alto, ¿no? En el secundario. Tengo los reductores, que es el contrario, ¿no? Yo meto un voltaje alto y obtengo un voltaje pequeño, ¿no? Que es a lo mejor de lo más normal. Por ejemplo, en los elevadores, pues los podrán encontrar en estos inversores, ¿no? Estos que conectan a la corriente directa y obtienen una corriente alterna. Lo que hacen es transformar esa corriente directa en una corriente fluctuante y luego meterla a un transformador para obtener una casi senoidal, ¿no? Algunos sí lo logran. Y los transformadores reductores, que serían estos que nosotros normalmente utilizamos en las fuentes de alimentación, ¿no? Por ejemplo, que pues bueno, después de recibir los 120 que tienes en la pared, bueno, pues lo reducen a un voltaje que nosotros podemos manejar para tener unas fuentes de 16, de 9, de 5, etcétera, ¿no? Y hay otros que se conocen como autotransformadores que, bueno, tienen una sola bobina y el devanado secundario no está en otro devanado, sino que es una parte que sale del mismo devanado, ¿no? Es otro tipo de transformadores. Bueno. Los transformadores, otro grupo de transformadores, pues son los transformadores de medida. Estos nos sirven para acoplar corrientes o voltajes y poderlas medir sin peligro, ¿no? O poderlas utilizar sin peligro, ¿no? Normalmente estos de medida son como estos toroidales, ¿no? Que a lo mejor nos faltó ahí hacer algunos ejercicios de circuitos magnéticos de este tipo, ¿no? De circuitos magnéticos de toroidales, por así decirlo. Entonces, bueno, pero a ver si revisamos algo un poquito de esto. Entonces, estos normalmente son los que vamos a encontrar, pues también en fuentes de voltaje, ¿no? Regularmente estos tienen más capacidad de manejar corrientes, ¿no? Bueno, este tipo de transformadores de medida, bueno, también se clasifican o se tienen 2 tipos, ¿no?
los transformadores de intensidad, es decir, todos los transformadores que manejan corrientes en el primario y entregan una corriente diferente en el secundario, ¿no? Esto es decir, vamos a trabajar simplemente con la manipulación de la corriente. Y otros, pues obviamente, pues están los de potencial, que acoplan tensiones de bajas, tensiones en bajas con el mismo propósito de facilitar la medición, ¿no? Entonces, en este caso, pues solamente son como una especie de acopladores de corrientes para utilizar corrientes que no puedo medir o que no puedo utilizar y reducirlas a corrientes que sí puedo usar, o voltajes, ¿no? Entonces, estos básicamente a grandes rasgos los dos tipos de transformadores. Y aquí, bueno, en la imagen se verán los diferentes transformadores que nosotros podemos encontrar, ¿no? Con las diferentes formas de embobinado que podemos ver, ¿no? Básicamente no todos, pero aquí están ahí la mayoría, ¿no? Aquí puse otra del toroidal porque aquí casi no se ve. Sale, entonces, viendo las imágenes que tenemos acá arriba, vemos cómo los embobinados pues resultan diferentes, ¿no? Resultan ser, en este caso, de manera circular, en este caso tiene dos juntos, digamos. Por acá tenemos uno que ya conocemos, ¿no? Que tiene un primario, un secundario, etcétera. Tienen diferentes configuraciones de los embobinados, pero básicamente nosotros podemos hablar de dos maneras de construirlos, ¿no? Los transformadores se construyen entonces de estos dos tipos. La primera, bueno, se conoce como del tipo núcleo y es un transformador que pues normalmente es el que conocemos más. Consta de una pieza de material ferromagnético, de material rectangular, laminado, como les comentaba, y los devanados estarán, pues como ya los conocemos, ¿no? En una de las columnas, puede estar en estas columnas o pueden estar en las columnas de arriba y de abajo, por ejemplo, y pueden estar dentro de un núcleo y tener diferentes bobinas, ¿no? Puede tener muchas más bobinas del otro lado, ¿no? Pero básicamente lo que hacen es tener un embobinado dentro de una de las columnas y utilizarlo en algunos como primario y otros como secundarios, ¿no? A lo mejor puedo tener diferentes voltajes aquí que se generan a partir de diferentes números de espiras o de diferentes áreas de sección transversal, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente el de núcleo lo que tenemos es el mismo sistema que nosotros ahorita hemos estado trabajando, ¿no? Y que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores. Bueno, el otro tipo de construcción de los transformadores es este que se conoce como acorazado, ¿no? Este tipo de transformador consta de un núcleo laminado de 3 columnas cuyas bobinas primaria y secundaria están enrolladas en la parte central. Es decir, yo voy a tener tanto mi primario, bueno, aquí no va a ser muy claro así. Vamos a ver, más o menos lo que yo tengo es un primario o un secundario como una bobina y el otro enrollado o el otro embobinado, vamos a ponerlo de otro color, va a estar encima de este embobinado, ¿no? Obviamente vamos a necesitar aislar estos dos de alguna manera, no totalmente aislados, pero sí un poco aislados, ¿no? Para que no se genere algo así como que el embobinado del primario tenga el doble de área del secundario o una resistencia más grande. Y bueno, muchas veces lo que se hace es meter algún dieléctrico en esta parte o algún aislante o meter una bobina más en esa parte. A ver si se alcanza a ver. Bueno, entre las dos habría una bobina pequeñita que maneja un voltaje muy pequeño
que genera un campo también muy pequeño y que está haciendo las veces de aislante, ¿no? Entonces, estos transformadores tipo acorazado solo van a tener en una columna todas sus bobinas, ¿no? Todas las bobinas. Si yo tengo tres bobinas, bueno, pues aquí voy a tener también varias configuraciones de este tipo. Entonces voy a tener una bobina primaria, secundaria, dependiendo cómo lo configure, y encima de ella voy a tener una segunda bobina, ¿no? Un segundo devanado. Y estarán aislados por algún método, ¿no? Normalmente meten aquí una pequeña espirita. Pero bueno, más o menos esto es el tipo de acorazado, ¿no? Lo que hace es tener todas las bobinas en el mismo núcleo. Bueno, en ambos casos los núcleos se construyen con delgadas láminas aisladas eléctricamente con el propósito de minimizar las corrientes parásitas, ¿no? Es decir, estos núcleos son un montón de laminitas que se pegan para hacer una sección transversal de un grueso, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado también. Bueno, aquí en las figuras que estamos viendo vamos a tener lo que es el transformador en un circuito, ¿no? Si yo voy a ver un circuito, voy a tener el esquemático de esta manera. Ya sabemos que del lado izquierdo, en este caso, voy a tener mi primario y del lado derecho voy a tener mi secundario, ¿no? Esto, bueno, así es. Se puede representar dentro de un circuito eléctrico. Bueno, la bobina del primario puede ser de alta o de baja tensión. Si tenemos una alta tensión en el primario en relación con la del secundario, se conoce como transformador reductor, ¿no? Yo meto una corriente o un voltaje muy grande y voy a obtener un voltaje un poquito más chiquito. Ajá. Cuando tengo este voltaje, si lo meto a este otro tipo de transformadores, voy a hacer lo contrario, ¿no? Esta parte de aquí de en medio que tiene dos barritas representa, digamos, el núcleo. Es decir, si yo tengo aquí unas barritas, lo que estoy indicando es que yo tengo un núcleo ferromagnético en mi transformador, ¿no? Que es mi número de espiras del primario y este es mi número de espiras del secundario y que estoy trabajando con un núcleo ferromagnético. En algunas ocasiones esto no se pone, bueno, ahí hay digamos, una discrepancia, digamos, porque pues en algunos ejercicios podrá no estar esta parte, ¿no? Y no quiere decir tampoco que esté en el aire, pero bueno, lo más común es que se encuentre en el ferromagnético representado por esta manera, ¿no? Bueno, cualquier transformador se puede utilizar como unidad reductora o unidad elevadora dependiendo de cómo se conecte. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Estas imágenes son el esquemático de un transformador dentro de un circuito. Algunas veces no se muestra el núcleo y dependerá del autor en la literatura, ¿no? Eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces tenemos transformador reductor con un mayor número de espiras dentro del primario y un menor número de espiras en el secundario y lo contrario para un transformador elevador, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí faltó el de autoinductancia, que más o menos sería algo de este tipo, ¿no? Tendríamos algo así, ¿no? Tiene un voltaje secundario y un voltaje primario, ¿eh? Más o menos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo vamos bien? Todo bien, profe. Esta parte, como les comentaba, es lo teórico, ¿no? Hay que hacerlo de todos modos. Bueno, ya lo tendrán el documento para revisarlo nuevamente. Bueno, tenemos entonces una forma dentro del esquemático de saber
cómo es que trabaja la corriente o cómo es que está circulando la corriente. Si yo tuviera un transformador y quisiera saber, un transformador real, y quiero saber cómo está trabajando esta corriente, pues fácil sería desarmarlo y entonces sabría cómo están sus devanados o sus bobinas, y con esto saber hacia dónde van las corrientes o más o menos cómo estaría trabajando esto. Pero normalmente el esquemático pues nos facilita este análisis, y para esto echan mano de una cuestión que se llama una regla que se llama convención de puntos. Esto quiere decir que cuando yo tengo una corriente, voy a estar circulando esa corriente por el primario, y ya saben que yo voy a inducir una corriente en el secundario para saber hacia dónde van y hacia dónde sería la polaridad de cada uno de los voltajes, tanto de primario como de secundario. Se le colocan algunos puntitos en el transformador. Estos dos puntitos nos van a indicar esa polaridad y esa corriente, ¿no? ¿Y cómo funciona? Dice, el voltaje primario es positivo en el extremo del devanado marcado con un punto con respecto al extremo sin marca. Es decir, yo tengo aquí el positivo exactamente en el lado donde va a estar el puntito, ¿no? Y el negativo pues en el otro lado. Por lo que el voltaje secundario será positivo en el extremo marcado con punto, de la misma manera. Ajá. Y si la corriente fluye hacia el punto en el primario, es decir, yo estoy metiendo corriente que va directo hacia el punto, bueno, obviamente va a pasar para acá abajo, pero va directo hacia el punto, apuntando hacia el punto. En el secundario yo voy a obtener una corriente que sale del punto. Ajá. Entonces, de esta manera, con estos puntos que nos marcan normalmente dentro de nuestro esquemático del transformador, yo voy a poder saber qué voltajes tienen o qué polaridad tienen los voltajes tanto de entrada como de salida y hacia dónde irían las corrientes. No siempre va a estar aquí. Ustedes pueden tener el punto en esta parte de acá. Puede tener el primario hacia acá, en la parte de arriba, y el secundario en la parte de abajo, por ejemplo, o al revés, ¿no? El primario en la parte de abajo y el secundario en la parte de arriba. Pero esto ya nos va a permitir saber sobre todo las polaridades de los voltajes que voy a obtener, ¿no? Entonces, esta es la convención de puntos, y que, bueno, en algún momento ustedes también la habrán visto en la parte de circuitos eléctricos, ¿no? Y bueno, vamos ahora con lo que es la ecuación general del transformador, ¿vale? Entonces, tenemos otra vez que echar mano de la ley de las leyes de Faraday y de Lenz, ¿no? Pues más o menos lo que sería es de esta manera. Si se le aplica a un transformador un voltaje, obviamente tiene que ser alterno, ¿no? Recordamos que siempre es alterno. En las terminales del primario, en estos puntos que tenemos de acá. Con el secundario en circuito abierto, es decir, recordábamos que teníamos aquí una carga, que la habíamos llamado impedancia. Bueno, esta no la vamos a tener en este análisis. Haz de cuenta que está abierto aquí, ¿no? Entonces, tenemos circuito abierto del lado del secundario. Entonces, aún así, cuando yo le aplico un voltaje en el primario, aunque no esté en el secundario nada, voy a obtener una pequeña corriente. Esta corriente se denomina corriente de excitación, y a veces se considera que es suficiente para generar un flujo en el núcleo, ¿no? A pesar de que sea una corriente muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, yo voy a tener una fuerza magnetomotriz que se induzca a partir de este movimiento de los electrones que está en este primario, ¿no? Entonces ya habíamos revisado que si pasa una corriente por una bobina, que si son el número de espiras n, que hay un flujo concatenado, que es la variación del flujo con respecto del tiempo, eso nos va a tener un voltaje pequeño, ¿no?
Entonces voy a tener este voltaje pequeño dentro de este subcircuito, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces yo voy a tener una pequeña malla en este lado que tendrá tanto la fuente del voltaje 1 como este voltaje inducido, y obviamente voy a tener una resistencia en esta sección, ¿no? A pesar de que esto esté abierto. Hay que tomar en cuenta esta reluctancia, ¿no? Entonces, va a haber una caída pues por esta reluctancia, que no tiene que ver con este voltaje inducido, sino que tiene que considerarse aparte, ¿no? Es decir, yo tendría un voltaje, una resistencia, y en este caso estaría, por así decirlo, teniendo una fuente pequeña, E, bueno, nombrada E, con la reluctancia, ¿no? Entonces tengo un pequeño circuito que se genera en el primario, el cual puedo pues hacer su análisis, ¿no? Sin embargo, este flujo pequeño de corriente, una pequeña corriente, nos va a generar ya un flujo magnético dentro de nuestro núcleo, ¿no? A pesar de que sea bastante pequeña esa corriente. Entonces, esta corriente la conocemos como corriente de excitación, ¿no? En este caso está marcada como IFI, casi no se ve en la, en la imagen. Entonces, volvemos a recordar todas estas ecuaciones que ya conocíamos, o bueno, estas dos ecuaciones que ya conocíamos de las leyes de Faraday, ¿no? Que pues a final de cuentas son las que rigen el comportamiento de este tipo de circuitos. Entonces, de acuerdo con la ley de Lenz, recuerden que si yo introduzco un voltaje en un circuito magnético, entonces se va a generar otro voltaje o un flujo que trate de oponerse a, a ese voltaje que le estamos aplicando. Por lo tanto, yo puedo generar a partir de las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff eh, esta, esta ecuación, ¿no? Recuerdan que el voltaje aplicado es igual a la suma de caídas de voltajes, etcétera. Eso ya lo conocen. Entonces, en transformadores, la resistencia que tenemos aquí, R1, la que habíamos comentado que es del núcleo, que proviene por el núcleo, se considera muy pequeña la caída que hay aquí, a partir de esta resistencia en vacío. Entonces, la FEM inducida, que es la que estamos marcando como E, es muy aproximada al voltaje aplicado. Esto es porque si esto es casi despreciable, pues entonces solamente tendremos estos dos términos, ¿no? En un transformador sin carga se aplica un voltaje senoidal, ¿no? Entonces voy a obtener un flujo magnético, pues también senoidal, ¿no? Que es como lo tenemos representado en esta manera. Ok, sabemos que la phi es el flujo, pero ahora no lo vamos a tener como lo teníamos, que simplemente era parte de una ecuación más algebraica, ¿no? Lo vamos a tener entonces como una parte senoidal. Recuerden que esta W la conocemos entonces como la frecuencia, ¿no? Es la frecuencia angular y tiene que ver con nuestra frecuencia periódica, ¿no? Entonces, esta W, que es la frecuencia angular, lo vamos a conocer como 2pi por f. Y bueno, t es el tiempo, ¿no? La variable independiente. Entonces, una vez que tengo estos aspectos, puedo hacer las sustituciones dentro de las ecuaciones que teníamos de Faraday, ¿no? Si yo tengo principalmente esta ecuación o esta parte de la ecuación igualada al voltaje inducido, que es este voltaje que tengo aquí, pues simplemente puedo sustituir, ¿no? Entonces tengo el flujo, que en este caso será el flujo que estamos obteniendo, el flujo que hay el pequeño flujo que hay en el núcleo,
y pues simplemente hago una sustitución, ¿no? Este flujo lo sustituyo por su expresión senoidal. Bueno, pues haciendo la derivación de esto, obtendré una expresión cosenoidal, ¿vale? De esta manera, ¿no? Que tendrá que ver tanto con la frecuencia, la frecuencia angular, como con el número de espiras y este valor máximo, ¿no? Recuerden que si yo estoy obteniendo, pues por ponerlo de una manera gráfica, un flujo senoidal, por acá voy a tener pues mi phi máxima, ¿no? Y por acá pues mi phi mínima, por así decirlo. ¿Sale? Entonces es más que nada el tamaño de la amplitud, ¿no? Tamaño de la amplitud de la phi. Bueno, entonces yo ya encontré lo que vale mi FEM inducida. Entonces, cuando yo tengo esta expresión, el valor máximo lo voy a obtener cuando pues esto está hasta acá arriba, ¿no? Cuando el coseno de esto vaya a ser igual a 1. Por lo tanto, yo puedo decir que esta E se convierte en una máxima cuando yo tengo el 2 pi por F por N en el phi máximo, ¿no? Es decir, cuando el coseno del W es igual a 1. Pues yo tendría en ese caso el voltaje máximo, ¿no? Bueno, en estado estacionario generalmente se considera con mayor interés el valor eficaz. Nosotros normalmente cuando estamos trabajando con corrientes alternas, pues no voy a trabajar con un voltaje alterno, ¿no? O sea, no voy a decir, pues aquí tengo 10 volts y luego acá tengo 5 volts y luego menos 5, etcétera, ¿no? Yo lo que hago es utilizar estos valores RMS. Estos valores que son de la raíz cuadrática media son los que normalmente se utilizan cuando estamos expresando valores en variantes en el tiempo, ¿no? O corrientes alternas y voltajes alternos. Entonces se puede demostrar a partir de lo que ya conocemos o de lo que ya ustedes conocen de esta parte del valor eficaz y del valor RMS, que el valor de una RMS de una onda senoidal pues es 1 entre raíz de 2 veces el valor máximo, ¿no? Entonces, haciendo esta sustitución o haciendo énfasis en esta expresión del RMS, pues podemos escribir la ecuación anterior del valor máximo como su valor RMS, ¿no? Agregando simplemente este factor de la raíz de 2. Ajá. Si la caída de voltaje resistivo es despreciable, la FEM igual al voltaje aplicado, es decir, yo voy a tener un voltaje 1 que es el que habíamos revisado en el esquema, aquí. Y si la caída, que decíamos que si la caída que hay aquí es despreciable, entonces voy a tener estos dos voltajes igualados, ¿no? Esto nos va a ayudar porque, bueno, yo ya calculé, bueno, yo no, el libro lo calculó, este voltaje máximo, ¿no? El cual yo puedo igualar a mi B de entrada, es decir, a mi voltaje, el que le estoy metiendo hacia el embobinado del primario, ¿vale? Entonces, prácticamente voy a tener este inducido igual al B1. Entonces, yo puedo sustituir estos valores dentro de la ecuación que tenemos allá y si el voltaje es sinusoidal, entonces yo tengo que generar un flujo sinusoidal, el cual su valor máximo satisface que el voltaje que yo tengo en el inductor o el inducido va a ser igual al voltaje de la fuente que yo le estoy aplicando, ¿no? Bueno, esto matemáticamente es de esta manera, ¿no? Yo ya nada más voy a sustituir el voltaje 1 o el B1 dentro de mis ecuaciones para poder encontrar el flujo máximo. Ajá, el flujo entonces se determina únicamente por el voltaje aplicado,
la frecuencia de nuestra onda senoidal o del voltaje que estamos aplicando y el número de vueltas del devanado, ¿no? O sea, solamente de eso va a depender el flujo que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ya sabemos que esta expresión de las leyes de Faraday se puede aplicar directamente al voltaje 1, ¿no? Pero también sabemos que dentro de los transformadores reales, que es lo que hemos estado considerando, las pérdidas de los núcleos no, bueno, en transformadores ideales no se van a presentar o no se van a considerar, pero en los transformadores reales sí van a aparecer. Esto ya genera un problema para el caso de las ecuaciones, puesto que vamos a tener que trabajar con ecuaciones un poco más largas o un poco más complejas. Y de hecho es esto, ¿no? Son ecuaciones complejas. Entonces vamos a tener que echar mano un poquito de los fasores. Pero bueno, en transformadores reales existen pequeñas pérdidas causadas por los materiales que lo componen, ¿no? Estas ecuaciones que en algún momento estamos trabajando, pues son ecuaciones más para transformadores no reales, ¿no? O ideales. Bueno, las pérdidas que se pueden generar dentro de un transformador real son estas que se enumeran aquí, ¿no? Entonces, hay pérdidas por el material, ¿no? Por el cobre del embobinado, puesto que pues este embobinado tiene una resistencia que pues ya lo vimos que también la tendríamos que considerar, también la resistencia pequeña que considerábamos del núcleo, etcétera. Bueno, principalmente por las pérdidas del cobre hay una caída de potencial, ¿no? Pérdidas por corrientes parásitas que son ocasionadas por la resistencia del núcleo ferromagnético relacionado con la permeabilidad. Esto es cuando yo tengo un núcleo que supongo yo que el flujo nunca está saliendo de él, pero que en la realidad pues sí está saliendo un poco de este flujo hacia el aire, por así decirlo, ¿no? También tengo ciertas pérdidas por histéresis. Recuerden que, a ver, haciendo un gráfico más o menos de lo que era la histéresis, yo tenía una curva que ocurría cuando empezaba yo a aplicar una corriente alterna, ¿no? En el primer ciclo, hasta esta parte donde es el máximo, yo iba a tener un comportamiento más o menos de este tipo, ¿no? Recuerden que había una rodilla, que había una parte que no cambiaba, una parte que era estacionaria, que porque también se saturaba el núcleo, etcétera. Entonces, bueno, así tal cual lo estoy pintando, siempre va a estar pasando por otros lados, ¿no? Pues cuando yo regreso hacia el flujo, hacia cero, recuerden que yo tengo, voy a encimarme un poco aquí, recuerden que yo tengo un flujo que va a estar corriendo en un sentido cuando voy en mi senoidal hacia arriba, y va a ir hacia el otro sentido o va a ir bajando o disminuyendo hasta irse hasta el otro sentido cuando yo estoy en la otra parte de la senoidal. Entonces, cuando yo bajo, cuando yo subo primero, tiene un comportamiento. Cuando yo bajo, este comportamiento no regresa por el mismo lugar, va a regresar por otro lado. Bueno, un poquito más exagerado, pero ahí va. Cuando este flujo va hacia el más negativo, dentro del núcleo está circulando entonces en sentido contrario, creciendo. Ajá, entonces de este lado vamos a tener una curva un poco de este tipo. Y luego va a volver a regresar, este flujo va a disminuir, sigue estando en el mismo sentido, pero va a ir disminuyendo. Y en la curva que teníamos de histéresis ya no va a haber, ya no va a regresar por este mismo lugar, ¿no? Más o menos ese era el comportamiento que teníamos con la curva de histéresis, y esta curva lo que nos está diciendo que hay diferentes tipos de pérdidas
por el comportamiento propio del material, ¿no? Por las propiedades del material. Es decir, las pérdidas por histéresis se van a generar por la diferencia en el recorrido del flujo magnético variable cuando circulan en diferentes sentidos de dicho medio ciclo, ¿no? Lo que más o menos puse en los dibujitos ahí medios mal hechos. Pero bueno, ustedes saben que estas curvas de histéresis, tanto para materiales de este tipo como para elásticos, por ejemplo, lo que nos están indicando es que hay un momento en el que ya no estoy recuperando mi material o mi flujo de la misma manera como se empezó a crecer, ¿sale? Entonces, más o menos esto significa que hay pérdidas, ¿no? Y la última que pues, vamos a considerar, pues son las pérdidas debidas a los flujos de dispersión, ¿no? En el primario y en el secundario se provocan una autoinductancia en cada bobina. ¿Qué es esta autoinductancia? Bueno, si recuerdan de las diapositivas anteriores, había una bobina en el primario y una bobina en el secundario. Cuando yo metía un voltaje, veíamos que había un flujo, ¿no? Pero si notaron, yo creo que sí, había un flujo que estaba circulando en esta parte. ¿Vale? Ese flujo es un pequeño flujo que originalmente debería de estar circulando por esta parte del núcleo, pero que pues de alguna manera pues está saliendo, ¿no? de su camino. Entonces, este flujo se conoce como flujo de autoinductancia o es una pérdida por esta autoinductancia. ¿Vale? Entonces, aquí en circuitos ideales, pues nosotros consideramos que pues que no está ocurriendo esta pérdida, pero en circuitos reales, pues sí tendrían que en algunos casos considerarse. ¿Vale? Entonces, estas son las pérdidas que pues nosotros tendremos que de alguna manera revisar para transformadores reales. Para el caso de los ideales, esto se supone que no está ocurriendo. Y precisamente en el caso de la formulación de las ecuaciones o de la generación de las fórmulas, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con transformadores ideales, ¿no? Que van a omitir todas estas pérdidas. Esto nos va a facilitar escribir las ecuaciones que los rigen para poder resolver cierto tipo de ejercicios o cierto tipo de diseños, por así decirlo, de transformadores, pero que al final, bueno, tendrán que hacerse algunas consideraciones, ¿no? Pero ya, después de tener las cosas en el transformador ideal o las deducciones del transformador ideal, pues ya podemos agregar lo que falta, ¿no? Entonces, precisamente por eso se trabaja primeramente con un transformador ideal, ¿no? Para sentar las fórmulas y las ecuaciones de los transformadores. Entonces, un transformador ideal es un dispositivo que no tiene pérdidas, lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, cuyos devanados primario y secundario son inductores puros, es decir, no tienen autoinductancias ni nada de eso. No hay fuga de flujo por dispersión ni pérdidas en el núcleo. O sea, estamos hablando de una cosa bastante ideal, ¿no? Que es también muy normal en ingeniería, ¿no? Que nos hagamos la vida más fácil. Entonces, la permeabilidad del núcleo es tan grande que es mucho, mucho, mucho más elevada que la permeabilidad del vacío y que solo se requiere una pequeñísima fuerza magnetomotriz para establecer un flujo, ¿no? En lo que estábamos comentando cuando hicimos las leyes de Kirchhoff. Bueno, aplicamos ley de Kirchhoff. Entonces, es decir, el núcleo se asume que casi que es perfecto, ¿no? Se genera un flujo perfecto
a partir de una pequeñísima fuerza magnetomotriz. Y además que la resistencia del devanado es considerada despreciable, es decir, si yo le meto una corriente, entonces esa corriente prácticamente no me va a generar una caída de voltaje dentro de la bobina, del devanado, ¿no? Entonces, esto sería más o menos considerar un transformador ideal, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones, ¿para qué? Para que pueda realizar las fórmulas, ¿no? Entonces, una vez que tengo ya definido el transformador ideal, ajá, puedo entonces generar las relaciones que existen entre el voltaje primario, que lo denominamos con BP, y el voltaje secundario, ¿no? Vamos a definir entonces todas las relaciones que hay entre estos dos voltajes que nos van a ser útiles para, pues, diseñar, para calcular, etcétera, ¿no? Entonces, la corriente de entrada y de salida se describen con sencillas ecuaciones, ¿no? Un sistema ideal. Entonces, si ya tengo mi transformador ideal, consideramos que dentro del primario hay NP espiras o NP vueltas de alambre y que en el secundario hay NS espiras, ¿no? El núcleo es ideal, ya saben, ¿no? Esto es perfecto, todo con tantita fuerza magnetomotriz ya está generando un flujo aquí dentro, no hay pérdidas, etcétera. Entonces, cuando un voltaje es aplicado al primario, un voltaje de PP, porque es de primario, es aplicado, entonces se establece un flujo en el núcleo, ¿no? Ya sabemos cómo va el flujo. De tal modo que hay un voltaje inducido que se iguala al voltaje aplicado, ¿no? Y del mismo modo, cuando yo tengo un voltaje, digo un flujo, perdón, dentro del núcleo me va a inducir una E, en este caso un voltaje, ajá, que se considera que va a ser igual al voltaje de salida, ¿no? O voltaje del secundario. ¿Sale? Entonces, una vez que yo asumo que tanto el voltaje del primario aplicado es igual a su E inducido, como el E inducido es igual al voltaje secundario, yo puedo escribir estas ecuaciones, ¿no? Que tienen que ver obviamente con lo que estuvimos revisando de las leyes de Faraday en las diapositivas anteriores. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo sé que este flujo, que en este caso lo toman como flujo mutuo o con Pm, ajá, va a ser el mismo que va a estar circulando con todo y su variación por todo este núcleo. Por lo tanto, si yo genero aquí un flujo, este flujo va a estar igualmente dentro de la bobina 2 o de la bobina de salida del secundario. Entonces, este flujo junto con el flujo de la salida es el mismo, ¿no? Es a lo que se refiere esto del flujo mutuo. Se comparten este flujo y al ser un transformador ideal, pues el flujo no está cambiando entre bobina de primario y bobina de secundario. Por lo tanto, yo puedo igualarlos, ¿no? Pues es decir, yo tengo el mismo flujo en todos lados del núcleo. Bueno, una vez igualado, bueno, aquí lo tomamos que es con respecto al tiempo, puesto que sabemos que estos son voltajes alternos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una relación dividiendo esta ecuación del primario o entre la del secundario, ¿no? Más o menos, haciendo unos artilugios matemáticos ahí, ¿no? Entonces, si yo igualo estos dos, hagan de cuenta que si yo igualo estos dos, pues yo voy a tener el voltaje del primario entre el número de vueltas del primario, que va a ser igual a el voltaje del secundario entre el número de vueltas del secundario. Ajá. Y reordenando todo esto con vueltas y
Y con voltajes o con espiras y voltajes, pues queda de esta manera, ¿no? ¿Vale? Todo igualado al flujo mutuo, ¿no? Que es el que tenemos en todo el núcleo. Ok, entonces ya tengo una relación o una expresión que me relaciona los voltajes de entrada y de salida con los números de espiras para cada caso, ¿no? Entonces ya tengo una primera expresión que nos dio el transformador ideal, ¿no? Bueno, pues estas expresiones o esta relación que tenemos entre el número de, entre el número de espiras del primario y el del secundario se conoce como relación de transformación pues, del transformador, ¿no? Normalmente, pues es nuestra relación de transformación. Ajá. Entonces, decimos que esta relación de transformación será una característica de nuestro transformador. Nos podrá estar diciendo ya cómo es que trabaja nuestro transformador. Si es de elevación, si es de reducción, etcétera, ¿no? En relación con las corrientes, dado que la permeabilidad del núcleo se supone que es muy grande, es decir, que permite el flujo muy fácilmente, el flujo del núcleo no va a cambiar por la presencia de una carga en el devanado secundario. Es decir, si yo tengo una facilidad enorme para pasar por ahí, una resistencia pequeña o una resistencia que yo le ponga a mi secundario, no me va a afectar ese núcleo, ¿no? Porque pues es bastante fácil que el flujo esté transitando por el núcleo. Entonces, la fuerza magnetomotriz compensadora principal deberá cancelar a la otra fuerza magnetomotriz, a la secundaria. Es decir, prácticamente yo lo que voy a tener, bueno, esto tendría que ser aquí abajo, lo que yo voy a obtener es que si yo tengo una fuerza magnetomotriz en el primario, prácticamente voy a tener esa fuerza magnetomotriz en el secundario. Obviamente que, como yo estoy transfiriendo la potencia, aquí va a haber unos cambios tanto en las espiras como en la corriente para que se puedan mantener estas dos, ¿no? Sí, y sin embargo, estas dos corrientes, bueno, estas dos fuerzas magnetomotrices se van a estar cancelando, ¿no? Esto, pues recordamos que si ya teníamos las fuerzas magnetomotrices, pues sabemos que las fuerzas magnetomotrices tienen que ver, o como por definición, con el número de espiras y la corriente que se le aplica. Para el caso de la salida o del secundario será el número de espiras y la corriente que sale, ¿no? Más o menos si tuviéramos los puntitos así, ¿no? ¿Sale? Entonces, a partir de estas dos expresiones, pues yo puedo también hacer una relación entre el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario relacionando las corrientes. ¿Vale? Entonces, como consecuencia, dice aquí, la fuerza magnetomotriz neta que actúa en el núcleo es cero, lo que vimos en la ecuación, ¿no? Por lo tanto, las fuerzas magnetomotrices se encuentran en direcciones opuestas y se compensan, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues prácticamente las corrientes van a estar, por así decirlo, dependiendo también de la configuración, en sentidos contrarios, ¿no? Bueno, de esta forma un transformador ideal convierte las corrientes en la proporción inversa al número de vueltas en los devanados, tanto primario como secundario, ¿no? Y a partir de la expresión anterior, entonces podemos hacer la relación de voltajes que estará en función de las corrientes, ¿no? Que más o menos es esta expresión, pues que viene obviamente de estos despejes, ¿no? De despejar las corrientes, de hacer las relaciones entre las corrientes y los números de espiras, y bueno, que tienen también una expresión para los voltajes, entonces se hace pues unas sustituciones aquí bastante básicas, ¿no?
Entonces, si yo ya tengo esta, digamos, expresión entre la relación que hay entre las corrientes, pues también puedo definir a partir de la relación de transformación que yo había definido para los voltajes que tenemos en este caso, ¿no? Y para las espiras, como ahora relacionada con las corrientes, ¿no? Vean ustedes que en este caso la corriente del secundario está, pues, por así decirlo, en la parte de arriba y la del primario está en la abajo, a diferencia de los voltajes, ¿no? Es decir, están invertidos. Pero pues también se puede escribir la relación de transformación a partir de las corrientes, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a hablar de la carga que tenemos de esta carga de impedancia, ¿no? Que tenemos en el secundario. Pero bueno, si analizamos la forma fasorial, como les decía anteriormente, bueno, pues sabemos que esto tiene una parte, o es un vector complejo, no tiene una parte real y una parte imaginaria, pues J algo así, o JX, ¿no? También lo ponen. Pero bueno, nosotros vamos a tener esta representación como un vector, ¿no? Un vector complejo, que nada más nosotros lo podemos poner como VP para el primario y BS para el secundario, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, podemos escribir las expresiones que teníamos anteriormente, tanto para el voltaje como para la corriente, y hacer una manipulación entre estas ecuaciones, digamos, dividir el voltaje primario entre la corriente primaria, que yo ya sé que esto, pues de la ley de Ohm, nos va a dar la impedancia, ¿no? Esta impedancia Z que yo estoy buscando. Entonces ya tengo estas expresiones, por ejemplo, y pues simplemente lo que hay que hacer es sustituir este valor que lo tenemos aquí y este valor que lo tenemos acá, ¿no? Hacemos las respectivas operaciones, la regla del sándwich, y obtenemos el cuadrado, ¿no? Multiplicado, pues obviamente al BS y al IS, ¿no? Los del secundario. Bueno, haciendo ya una mejor escritura de esto, pues lo tenemos en que esta es la relación de transformación al cuadrado que multiplica al voltaje secundario entre la corriente secundaria. Entonces sabemos que esta parte de aquí es la Z del secundario y esta parte de acá es la Z del primario y esta parte de aquí es el A o el alfa, ¿no? La relación de transformación. Bueno, esta relación de transformación también en algunos casos pues sí va a cambiar, ¿no? A veces es A directamente, a veces es R, a veces es K, dependiendo del autor. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a tomarla como el alfa, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ponerle como el alfa y si lo encuentran de este lado, tengan nada más presente que es la relación entre el número de vueltas del primario con respecto al secundario, pero es la relación de transformación. Bueno, una vez que ya hicimos todas estas sustituciones, pues entonces ya tenemos una expresión para la impedancia, ¿no? Esta impedancia o esta expresión de impedancias lo que nos está diciendo es que esta impedancia de alguna manera se transfiere. Ajá, la transferencia de impedancia quiere decir que de alguna manera la impedancia que yo tengo, pues así como lo dice la expresión, ¿no? La impedancia que yo tengo en el primario es directamente proporcional a la impedancia que yo tenga en el secundario, ¿no? En algunos casos esta impedancia también conocida como impedancia referida, en algunos casos también se llama como impedancia reflejada, ¿no? O se conoce como impedancia reflejada. Y lo que quiere decir es que, bueno, se transfiere la impedancia hacia
hacia la parte de la salida, ¿no? Bueno, básicamente, ahorita lo revisamos un poquito más. Bien. Entonces, yo puedo escribir a partir de la relación de transformación algo más compacto como es esta expresión que tenemos en este lado de acá. Ok, entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta. No, profe. ¿Todo vamos bien? Vamos en la parte teórica, ¿no? Vamos revisando esta parte teórica. Y bueno, vayan quedándose con las fórmulas, que igual las tendrán ahí en el documento. ¿Qué hora es? A ver. Que ya se nos acabó el tiempo. Lo que seguirá entonces sería revisar un poco la potencia del transformador y ver si ya podemos realizar unos cuantos ejercicios. Bueno, obviamente les voy a pasar este documento cuando ya terminemos, es decir, yo creo que la clase que sigue, estaremos mandándoles este documento. Y revisaremos entonces lo que es los ejercicios. ¿Vale? Entonces, bueno, como siempre, si tienen dudas, pues aquí estamos. Si no tienen dudas, entonces vamos a dejarlo aquí y nos estamos viendo el próximo miércoles. Sale, profe, nos vemos el miércoles. Órale, que estén bien, que tengan buen día. Hasta el miércoles, profe. Y les aviso entonces.